eh, para que todos podamos después acceder, los colegas que no se inscribieron y no pudieron llegar, u otros colegas de ustedes interesados. Bueno, seguramente nos vimos en las capacitaciones a corresponsales sanitarios que en la última semana de mayo desarrollamos en cuatro localidades de la provincia, con otros compañeros de INTA, sobre planificación forrajera y donde les comentamos esta posibilidad de que trabajemos en capacitaciones virtuales, profundizando algunos de los temas. Y es por ese interés que hoy estamos acá. Yo voy a compartir pantalla con un poco lo que nosotros le llamamos como el trayecto formativo, en realidad, cómo están comunicadas esas capacitaciones entre sí para que ustedes puedan visualizar las siguientes. Esta primera capacitación virtual vamos a trabajar sobre caracterización de recursos naturales para la ganadería y veremos la herramienta la utilidad de la herramienta de digital detección. Disculpen. Escúchame. Sí, el segundo encuentro virtual. Vamos a trabajar con métodos para evaluación de pastizales y pasturas y la utilización de planilla de cálculos para la presupuestación forrajera y la confección de balance, la última semana de agosto. Y en el tercer encuentro virtual vamos a elaborar planificaciones y cadenas forrajeras para distintos sistemas y ambientes de la región, considerando las diferencias regionales que tenemos en la provincia y hablando un poco del uso, también del uso de las reservas forrajeras en la última semana de septiembre. Les proponemos a todos los participantes cerrar con un encuentro presencial. Definiremos dónde, seguramente en 2 o 3 sitios por lo largo que es la provincia, donde haríamos la práctica de lo que veríamos en estas 3 capacitaciones virtuales, un poco caracterizando recursos, evaluando pasturas y presupuestando, haciendo un balance anual. Esa sería la idea. Me comentaba Andrea, antes de la campaña Aptosa, que ustedes seguramente les va a demandar más tiempo. Bueno, yo quería brevemente presentar los compañeros de INTA que hoy nos van a acompañar. Ahí están viendo a Cecilia Caruso, está como Carlos Navarro, que es el otro disertante, Cecilia Caruso de la Experimental de Oliveros, Carlos Navarro de la Experimental de Reconquista y Luciano Sánchez de la Experimental de Reconquista. Cada uno se va a presentar. Quería aclarar que las preguntas, por favor, por el chat, con el nombre completo de cada uno. Entonces, podemos ir, porque por ahí está abreviado el nombre en su Zoom. Y la idea es que vayan escribiendo en el chat. Las que no alcancen a responderse, nos comprometemos a responderlas, los disertantes se comprometen a responderlas en algún momento por correo. Nosotros tenemos sus contactos gracias al colegio, perdón. Y intentaremos dejarla para el final en lo posible. Bueno, los dejo con los disertantes. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos por sumarse, por participar. Como bueno, ya me presentó Germán, yo soy Cecilia Caruso. Actualmente estoy trabajando en la Experimental Oliveros desde hace 2 años. Estoy trabajando en el área de desarrollo y articulando con el área de manejo de cultivos, suelo y agua, aportando a las diferentes líneas de trabajo que se realizan en la Experimental, ¿sí? Bien, simplemente como para comenzar, vamos a repasar el punteo de los principales temas que vamos a abordar en este trayecto formativo. Vamos a centrarnos en los principales factores que determinan la heterogeneidad de la vegetación, ¿sí? Esa variación en el espacio y en el tiempo
que nosotros podemos observar en la vegetación y que depende en mayor medida de aspectos climáticos, aspectos edáficos del suelo, aspectos vinculados a los recursos hídricos y aspectos topográficos como el relieve. ¿Sí? Para cerrar, vamos a profundizar en algunos aspectos características de la vegetación como una variable integradora, ¿sí? Que de alguna manera expresa la forma en que interactúan los diferentes factores que vamos a ir mencionando con anterioridad. ¿Sí? Las preguntas que nos van a acompañar a lo largo de la propuesta que trajimos hoy, entonces, son dos. Por un lado, ¿cuáles son los principales factores que determinan esa heterogeneidad en la vegetación? Y de qué manera esos factores interactúan para expresar la heterogeneidad en la vegetación que nosotros podemos observar. La caracterización de los recursos, en este caso los recursos naturales que vamos a abordar el día de hoy, es una información muy importante que debemos contar a la hora de realizar un adecuado diagnóstico de nuestro sistema productivo, ¿sí? Fíjense que en el esquema que les mostramos en esta diapositiva, da cuentas de el ciclo, digamos, que es es un enfoque de trabajo que es cíclico, ¿no es cierto? Porque si bien nosotros lo desglosamos en diferentes etapas, y comenzamos como ustedes pueden observar, con la recopilación de información que va a formar parte y va a abonar a ese diagnóstico inicial, que nos va a permitir identificar el problema, que nos va a permitir delimitar los objetivos productivos, y poder elaborar un plan de manejo que luego va a ser implementado, va a ser ejecutado, y finalmente vamos a ir monitoreando ese plan que nosotros elaboramos en la propuesta de manejo, para ver de alguna manera si las acciones que nosotros delimitamos en ese plan nos conducen hacia el objetivo que nosotros queremos lograr. Pero este enfoque de trabajo da cuentas de un monitoreo continuo, ¿sí? De un aprendizaje continuo. Por eso es algo que nosotros vamos a realizar habitualmente, quizás una o dos veces por año, en determinados momentos que son estratégicos dentro del ciclo de producción en el que estemos trabajando, y es importante pensarlo de esta manera, ¿no? Como un enfoque continuo. Bien, para empezar a abordar los diferentes factores que son determinantes de la heterogeneidad de la vegetación, nosotros les proponemos este enfoque que propuso en realidad Long en 1968, donde podemos observar con una forma de pirámide diferentes niveles de observación, diferentes niveles de percepción de la heterogeneidad espacial. Y vemos que en función del nivel en donde nosotros estemos parados, donde nosotros planteemos nuestra pregunta, nuestro problema, nuestra pregunta a responder, van a tener una importancia relativa o van a tener un mayor peso, mayor identidad, ciertas variables ecológicas que van a poder actuar en ese nivel de percepción en el cual en el cual nos estamos situando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos vemos esta pirámide, nosotros podemos pensar preguntas en las cuales nos podemos realizar a escala de parche, como si tuviéramos una lupa y nos estuviésemos acercando a escala de parche de stand de vegetación en el quinto nivel, en el nivel de mayor detalle. Las variables que van a operar determinando la heterogeneidad de la vegetación están más vinculadas a las relaciones bióticas que podemos encontrar en ese nivel de percepción, ¿sí? Si nosotros nos movemos en la lupa, nos movemos como si tuviéramos una lupa y vamos ascendiendo a los distintos niveles de percepción y ya nos movemos de escala pasamos de escala de parche a escala de predio o incluso hacia un tercer nivel, escala de paisaje, las variables que empiezan a operar en esos niveles son otras, empieza a tener importancia relativa, aspectos vinculados al clima local, al tipo de suelo a nivel local, y variables topográficas como el relieve, incluso el microrrelieve. Y si seguimos ascendiendo en esa lupa hasta niveles regionales o continentales, las variables que operan en ese nivel son diferentes. La importancia relativa va cambiando entonces con la escala de percepción. Y esto es muy importante porque la pregunta que nosotros nos planteemos tiene que estar relacionada o ser coherente con el nivel de percepción en el que estemos observando nuestro sistema,
Y, por supuesto, la metodología que vamos a llevar adelante y los recursos con los cuales tenemos que contar deben estar relacionados a ese nivel de percepción en el cual estoy observando mi sistema, ¿sí? Bien, para adentrarnos en los distintos factores, nosotros les proponemos un pequeño ejercicio, digamos, tenemos una imagen de la laguna del Bonete, donde, bueno, la propuesta inicial era que interactuemos, pero por ahí para facilitar este intercambio voy a explayarme un poquitito más yo. Nosotros acá, la pregunta era si podíamos, por un lado, delimitar zonas homogéneas o ambientes homogéneos con características estructurales y funcionales homogéneas para diferentes áreas que nosotros observamos en esta imagen, y qué factores estarían influyendo en esa heterogeneidad esa heterogeneidad espacial que nosotros estamos observando en esta imagen. Y podemos ver, a simple vista, yo sin conocer demasiado las especies digamos, que podemos encontrar, que dominan estas diferentes comunidades, puedo sí interpretar que tengo diferentes zonas, diferentes coberturas, diferentes áreas homogéneas, que seguramente están regidas por diferentes factores que contribuyen a esa heterogeneidad. Y es importante entonces visualizar aquí que, por ejemplo, tenemos un sector donde tenemos afloramientos salinos, donde seguramente el tipo de suelo que encontramos aquí sea diferente a el tipo de suelo que encontramos en zonas más altas, ¿sí? Con en unas posiciones más elevadas en el relieve, que sostienen otras comunidades y que seguramente se sostienen bajo otro tipo de suelo diferente al que podemos encontrar aquí, y como seguramente la precipitación también va a moldear las dinámicas que nosotros podemos encontrar a este nivel de paisaje, ¿sí? Para adentrarnos en los distintos factores que vamos a ir recorriendo con mis compañeros, quizás el más importante, bueno, lo tenemos a Mario, así que Mario, cuando gustes, es experto en la temática, así que más que bienvenido a los aportes, pero el clima digamos, qué aspectos del clima nos interesan contarles en esta propuesta. ¿Cuáles son las variables que nosotros nos interesa conocer como variables que determinan no solo la estructura de la vegetación, las especies que nosotros podemos llegar a encontrar en un determinado lugar, sino también su dinámica funcional, su producción, ¿no? La producción de forraje, en definitiva. Y entonces vemos que la precipitación es una variable que determina, quizás es la variable más importante que determina el funcionamiento, ¿no? La producción de forraje. ¿Y qué nos interesa conocer de la precipitación puntualmente? Bueno, ustedes podrán decir, y a mí me interesa conocer la precipitación media anual de una determinada localidad, pero también, como observamos en este gráfico de barras, podemos ver que esa precipitación media anual, que para la experimental de Reconquista, desde donde tuvimos estos datos, ronda los 1.260 milímetros por año, vemos que tiene una distribución estacional donde el 70% de las precipitaciones ocurren entre octubre y marzo, ¿sí? Eso, por supuesto, determina el crecimiento de la vegetación. Y otra característica que nos puede llegar a interesar es cómo varía entre años esa variable, ¿sí? Cómo varían entre años la precipitación. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que queríamos mostrarle es, en este gráfico, es, por un lado, el promedio histórico, que ustedes lo observan en las barras oscuras, en las barras negras, y el valor, perdón, de las precipitaciones mensuales para el año 2023. Fíjense que en el eje secundario, en el eje vertical secundario, tenemos la anomalía, esa diferencia entre las precipitaciones mensuales para el año 2023 respecto a la media histórica, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, que para la mayor parte del año, salvo en algunos meses, septiembre, octubre, diciembre, las precipitaciones estuvieron por debajo de la media histórica, ¿sí? Bien, ¿de dónde podemos encontrar estos datos y transformarlos en información relevante para nuestro sistema? Y tenemos un montón de sitios, de plataformas, de sitios web, de donde podemos ir a buscar esta información.
Por ejemplo, algunos de los que les vamos a contar, hay otros que también podemos compartirles los links para que ustedes tengan acceso y puedan explorarlos. Pero por un lado tenemos el Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica, donde pueden descargar de una manera fácilmente accesible los datos históricos de diferentes localidades. Por ejemplo, para Oliveros tenemos datos de precipitaciones desde 1961, si mal no recuerdo, de la experimental Reconquista, por ejemplo, de 1973 en adelante, y esto nos permite, por ejemplo, construir o tener la información del promedio histórico, la precipitación media anual, a raíz de esta serie histórica de datos, de una determinada localidad, ¿sí? A su vez les queremos contar también de otro sitio web que se encuentra a nivel provincial en este caso, que está conformado por una red de pluviómetros, una red pluviométrica que está creciendo, que si bien la información que nosotros podemos encontrar allí, en algunos casos desde el 2021, 2022 en adelante, se mantiene actualizada y es de muy fácil acceso, y la descarga de esta información también es muy accesible. Con lo cual les vamos dejando diferentes fuentes de información para que ustedes puedan recabar esos datos. Otra característica que nos puede interesar de la precipitación y que nos mencionamos anteriormente es la variabilidad interanual. Y por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, ustedes pueden observar para un mismo mes, en una serie histórica desde el 60 a la actualidad, perdón, desde el 60 al 2021 en este caso, pueden observar que para un mismo mes hemos tenido años donde la precipitación llegó a los 25 milímetros y años donde en enero, por ejemplo, la precipitación superó los 450 milímetros para ese mes. Esto de una manera es una característica muy importante a tener en cuenta, porque esa variabilidad interanual en esta variable que determina fuertemente la producción de nuestros pastizales, de la producción forrajera, por supuesto va a imprimir una variabilidad en la productividad de pasto, y esto plantea un desafío muy importante para nuestros sistemas productivos de base pastoril, en el cual de alguna manera debemos copiar esa marcha, esta marcha estacional y marcha interanual en la productividad de pasto, la cual está regida mayormente por las precipitaciones, y le imprime un desafío en estos sistemas porque nosotros tenemos que manejar la carga, que es la carga animal, una variable que no tiene la posibilidad, o no siempre tenemos la posibilidad de poder hacer estos ajustes necesarios, y nos podemos encontrar en situaciones donde podemos deteriorar nuestros recursos forrajeros por sobre o subpastoreo, ¿sí? En el gráfico de la derecha nos pareció muy interesante mostrárselos porque de alguna manera nos brinda información sobre la variabilidad o lo errático de las precipitaciones a lo largo de las décadas, ¿sí? Nosotros podemos observar, en el eje Y, en el eje vertical, tenemos las diferencias entre medias, ¿sí?, de los valores mensuales de una determinada década respecto a la media histórica, ¿sí? Y vemos cómo esa variabilidad en la década del 60 es mucho menor a la variabilidad encontrada en la década del 2000, ¿sí? Entonces, de alguna manera también esto nos plantea todo un desafío de cara a pensar en cómo manejamos nuestros sistemas productivos, tratando de justamente realizar un manejo sustentable o sostenible de nuestros sistemas. Otra característica que nos pareció importante mostrarles, lo interesante de conocer los pronósticos, que obviamente nos brindan una probabilidad de ocurrencia de una determinada variable que estemos analizando, ya sea precipitaciones, o podemos estar también analizando el pronóstico de temperaturas, y nos permite construir un camino o elaborar distintas estrategias de manejo frente a posibles escenarios, que por supuesto, donde quizás más utilidad le vamos a encontrar es frente a escenarios negativos, escenarios de mínima. Entonces, si yo estoy partiendo de una situación inicial crítica, donde tengo baja disponibilidad de pasto, y a su vez el pronóstico es desalentador, bueno, posiblemente necesite tomar decisiones de manejo en el corto plazo
que me permitan poder adaptarme y anticiparme a estas situaciones, ¿sí? Y ahí le dejamos también un link. Hay otros servidores donde nosotros podemos acceder, luego lo vamos a compartir, pero donde pueden consultar y analizar los pronósticos semanales e incluso hasta trimestrales de las diferentes variables de interés. Otro factor muy importante a la hora de determinar esa heterogeneidad de la vegetación son nuestros suelos, ¿sí? Los tipos de suelo. Y aquí simplemente le queremos mostrar o comentar la información que nosotros podemos encontrar en las cartas del suelo, ¿sí? En formato papel o en las cartas digital, en este caso. Y cómo se clasifican nuestros suelos y qué información podemos encontrar allí. Entonces tenemos dos sistemas que nos permiten agrupar los suelos, ¿sí? En el primer caso estamos hablando del agrupamiento por aptitud, y en el segundo caso el agrupamiento por el índice de aptitud de la Tierra. Y entonces encontramos que dentro del agrupamiento por aptitud tenemos tres ítems muy interesantes que tienen que ver con la clase, la subclase y el grupo, que si bien no está descrito aquí, se lo vamos a mencionar muy brevemente. Fíjense que la clase de nuestros suelos varía de 1 a 8, siendo las clases 1, 2, 3 y 4 de uso agrícola, ¿sí? Con diferentes limitantes que van creciendo a medida que nos acercamos hacia 4, y las clases 5, 6 y 7 no son de uso agrícola, pero sí podrían sostener sistemas ganaderos, por ejemplo, ¿sí? Con ciertas limitantes que ahora las vamos a mencionar. Las clases de suelo 8 directamente no tienen un uso ni agrícola ni ganadero, ¿no? Simplemente digamos, se pueden destinar a recreación o a conservación, áreas de conservación, ¿no? Em, en el ítem subclase, allí hacen mención de las limitantes para que nos podamos encontrar y aportan más información a esa clase. Entonces, fíjense que nosotros dentro de las limitantes que podemos encontrar tenemos identificado con la letra E limitantes de erosión, ya sea hídrica o eólica. Seguramente en la región en la que nos encontremos las limitantes por erosión estén más vinculadas a la erosión hídrica. Luego podemos encontrar limitantes vinculadas al déficit o a la permanencia, como visualizan allí, el exceso hídrico, al déficit de drenaje, ¿sí? A anegamientos temporarios. Luego podemos encontrar también limitantes en las zonas de la raíz, limitantes que pueden deberse a problemas de salinidad o sodicidad, y entonces en ese caso lo identificamos con la letra S, pero también podemos encontrar limitantes de impedimentos físicos, ¿no? Como toscas o horizontes endurecidos en la zona de las raíces, que lo identificamos en ese caso con la letra P. El otro sistema que nos permite entonces clasificar nuestros suelos o conocer nuestros tipos de suelos tiene que ver con el índice de aptitud de la Tierra, que como su nombre lo indica, es un índice que varía de 0 a 100%, desde 0 suelos que no son aptos para su uso agrícola, hasta 100% que son suelos de la máxima aptitud o de aptitud óptima para los sistemas agrícolas. Y fíjense que a la derecha tenemos dos ejemplos contrastantes. Tenemos la serie Villocampo 03, el cual es un suelo clase 7 con limitantes de déficit, limitantes de exceso hídrico, seguramente anegamientos temporarios o pelo de agua en superficie, limitantes en la zona de las raíces vinculadas a problemas de salinidad y sodicidad, y limitantes también debidas a erosión, que posiblemente se trate de erosión hídrica. Fíjense que acompaña la información un valor de 10, que obviamente está en relación con esa clase y las limitantes que presenta esa clase, las limitantes para su uso agrícola, que claramente sostienen sistemas ganaderos, tienen un índice de aptitud agrícola de 10, y como les mencionaba, están relacionados. En otro sector de nuestra provincia, Serie Venado Tuerto, tenemos suelos clase 1, o sea, prácticamente no tienen limitantes para la producción agrícola, o las limitantes son mínimas o fácilmente revertibles. Digamos, si nosotros por manejo les podemos observar que por un manejo inadecuado podemos ocasionar algún deterioro de nuestros sistemas, ese deterioro se puede revertir fácilmente. Y
digamos, relacionado con la clase 1, clase de uso agrícola, tenemos una amplitud de uso de 95%. Bien, ¿de dónde podemos entonces acceder a esta información? ¿Cuáles son las páginas, los sitios web? Tenemos el portal de INTA llamado INTAGEO y también el Geonode, desde donde podemos descargar esta información e incluso acompañan a esta información algunos PDF que nos pueden, archivos que nos pueden profundizar la explicación para interpretar las clases. Por supuesto que la información que nos brindan tenemos descripciones del perfil, por supuesto, pero en términos generales nos brinda una idea de los tipos de suelo en los que podemos encontrar en nuestro sistema productivo, en nuestro establecimiento, pero si nosotros quisiéramos profundizar digamos, alguna determinación vinculada a la fertilidad química, física o biológica de nuestros suelos, obviamente necesitaríamos realizar un muestreo adecuado, y para eso seguramente necesitemos contar con un personal que esté capacitado o algún experto en la temática y hacer el análisis correspondiente para poder canalizar y profundizar la información referida a nuestros tipos de suelo. Y simplemente para ver cómo podemos observar, de qué manera uno podría observar estas limitantes que encontramos dentro de las subclases, fíjense que en esta imagen encontramos el pero de agua en superficie, donde nos está indicando un drenaje deficiente, ¿sí? Acumulación de agua, anegamiento temporario. Fíjense en esta imagen donde tenemos presencia de salicornia, afloramiento salino en superficie, es un suelo clase 8, ¿sí? Y con obviamente severas limitantes, como habíamos mencionado antes, clase 8 es para uso conservación o recreación, ¿sí? Tiene problemas severos de salinidad y seguramente suciedad también. Y fíjense en la imagen superior, donde tenemos un suelo, una serie Bustinza, un suelo clase 1, que si bien tiene un índice de aptitud de 82%, fíjense que por un manejo inadecuado vemos digamos, signos de erosión hídrica, ya severos, cárcavas, ¿no? que cortan y que seguramente necesiten digamos, alguna técnica para cicatrizar y poder reparar ese daño ocasionado por un manejo inadecuado, aún en suelos de clase 1. Así que simplemente contarles desde dónde pueden descargar esa información y la importancia de conocer estos factores como determinantes de la heterogeneidad que nosotros podemos encontrar en nuestro sistema. Así que dejo paso a Luciano y quedo bueno, a disposición junto con mis compañeros para después trabajar las preguntas que puedan surgir. No sé si Luciano Bueno, querés sí, que... sí, ahí ya estoy. Ya, si salís, Ceci, Perfecto. comparto Perfecto. y continuamos. Un segundito. Díganme si ven, Sí. porque puede fallar, dijo Tuzán. Bueno, me presento brevemente para no demorar. Mi nombre es Luciano Sánchez, yo soy ingeniero en recursos hídricos y estoy trabajando desde el 2012 en la experimental de Reconquista en el área de ganadería, de producción animal. Bueno, junto con Germán, con Carlitos. Si bien por ahí tenemos dos equipos, diferenciamos dos equipos. Germán está en lo que hace a manejo de pasturas, de pastizales. Yo estoy en lo que hace al manejo animal. Y en ese sentido, bueno, comentarles brevemente por ahí las cuestiones o consideraciones que uno tiene en cuenta y que hacen, digamos, esta caracterización del recurso, en este caso, del recurso hídrico. Teniendo en cuenta las fuentes, podemos mencionar una de las fuentes, es la fuente subterránea, y nosotros lo que solemos hacer en la medida, esto todo en la medida de lo posible, por supuesto, y no siempre sucede lo que les voy a comentar, pero sí es bueno
contar con imágenes satelitales, por ahí cuando tenemos alguna demanda por parte de algún productor o alguna demanda que nos llega de alguna de las agencias, es pedirle si nos pueden conseguir alguna imagen satelital del establecimiento, del campo, porque la verdad que las imágenes satelitales son una herramienta muy útil, porque ya uno en gabinete, digamos en la oficina, ya se puede llevar un pantallazo de lo que se puede llegar a encontrar. Entonces, cuando contamos con una imagen satelital, podemos ya visualizar ciertas cuestiones, como por ejemplo algún tipo de patrón. No sé si ustedes están observando algún tipo de patrón por ahí, pero nos puede llegar a ser útil para determinar paleocauces, que son, digamos, cauces viejos, abandonados, donde en alguna oportunidad, hace varios cientos de miles de años, pudo haber estado escurriendo un río, y son lugares muy importantes, muy interesantes, porque en dichos lugares es mayor la probabilidad de concentración de arena y por lo tanto de que podamos hacernos de agua, ¿no? Ya sea de extraerla o en caso de que se pueda y se precise, llegar también incluso a llevar a cabo algún tipo de recarga al acuífero. En ese sentido, por ahí si afinamos el ojo, y esto con dedicación y con tiempo, uno se va dando cuenta de ciertas cuestiones, ciertos patrones, que en lo que hace el agua subterránea, por ejemplo, podemos visualizar ese patrón. Ahora yo voy a ir para atrás para que lo vean. eh, pero eso es un paleocauce donde, si ustedes me preguntan a mí, che, Lucho, ¿por dónde arrancamos a buscar agua en mi campo, en mi establecimiento? Y bueno, si encontramos algún tipo de patrón, iríamos ahí, ¿no? En principio diríamos, che, mirá, probá a hacer una perforación exploratoria en este lugar. También la imagen satelital lo que va a permitir, y a nivel superficial, es justamente determinar algún bajo que pueda haber en el campo, donde puede llegar a acumularse agua o donde podamos llegar a hacer algún tipo de recarga, ¿no? Entonces es una herramienta muy útil, y un dato no menor, que es gratis. Por lo menos hasta ahora lo que es el googlear es gratis, y es muy utilizado por nosotros. Paso a seguir a esto, y en la medida de lo posible, en muchos lugares, por ahí uno hablando con los productores, con la gente del lugar, eh, salta que, fulano tiene la capacidad de detectar agua, o acá hice la perforación porque fulanito me marcó, me indicó. Bueno, esa persona que tiene esa capacidad de detectar agua, que se lo conoce como radomante, también no hay que descartarlo, ¿sí? Si está al alcance, está disponible, digamos, también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros acá no descartamos ninguna posibilidad. Todo lo que suma es bienvenido. Y en ese sentido, esta persona que tiene esa capacidad de detectar agua nos viene al pelo, porque si nosotros anteriormente vimos algún tipo de patrón, identificamos algún paleocauce o alguna zona por ahí interesante, y complementando con este radomante nos indica que detectó agua, bueno, vamos y exploramos en ese lugar. Un dato no menor es que esta persona detecta agua, detecta caudal, detecta la presencia de agua, pero no nos puede determinar la calidad, no sabe qué calidad es. O sea, el tipo les va a marcar, por ahí utilizan alguna horqueta de madera, o alguna, como en este caso, una horquetita hecha con alambre, o varillas o péndulo, pero bueno, lo que detecta es agua. Digo porque para que después no le echemos la culpa, no, el radomante me indicó acá y resulta que el agua es una porquería. No, el tipo lo que te detecta justamente es agua. Y si hay mayor caudal, digamos, le va a marcar con más fuerza. Entonces, como un paso a seguir a esto, sería ya así realizar un estudio de prospección geoeléctrico, que básicamente consiste en en mandar pulsos eléctricos al perfil que queremos estudiar, y esa electricidad que mandamos nosotros, ese pulso eléctrico, se va a encontrar con la resistencia propia del perfil que va atravesando. A mayor resistividad, mejor para nosotros, porque estamos hablando de que podemos estar ante la presencia de arena o de agua dulce, digamos, dos situaciones que justamente nos interesan. Por el contrario, si esa resistividad es muy baja, quiere decir que es un perfil conductivo, o estamos en presencia de agua salada o en presencia de arcillas. O sea, también dos situaciones que no son deseadas.
pero el plus, aparte de con este equipo ya poder determinar qué calidad estamos hablando, es justamente que nos indica hasta qué profundidad perforar. Porque es muy común por ahí, en el afán de hacerse de volumen, de caudal, que el perforista de zona, que sin conocimiento, no tiene por qué saberlo, el tipo perfora y va hasta encontrar una arena gruesa. Entonces dice, no, fíjate el caudal que sacás. Pero en muchos casos es un caudal o es un agua que no nos va a servir por el hecho de que es muy salada. A mayor profundidad en lo que es la cuña boscosa, los bajos submeridionales y el noroeste, oeste de la provincia, el agua subterránea es de muy mala calidad. Y si más abajo nos vamos, peor es, porque el agua salada, al tener mayor peso específico que la dulce, siempre se encuentra por debajo. Entonces el equipo nos va a determinar, digamos, lo que es hasta qué profundidad irnos. Y bueno, hay diferentes equipos. Los de arriba son unos equipos estáticos donde se va separando los electrodos, donde se inyecta el pulso eléctrico. Y el de abajo a la izquierda es un equipo dinámico que también funciona con impulsos magnéticos y lo que hace es un mapeo de ese perfil que uno va estudiando, que uno va analizando. Pero la política es la misma, digamos, es un mapa, te arroja un mapa con diferentes colores, teniendo en cuenta las concentraciones perdón, los valores de resistividad, profundidad y, bueno, la progresiva digamos, de lo que uno se va desplazando. Eso sería como un ABC justamente para caracterizar el recurso y para saber hasta dónde perforar y tener una idea más o menos de con qué nos vamos a encontrar, ¿no? En definitiva, lo vamos a determinar cuando hagamos una perforación exploratoria y tomemos una muestra del agua que encontremos ahí. O sea, ahí sí ya estamos, digamos, en condiciones de saber bien y con exactitud con qué calidad de agua estamos trabajando. Y bueno, y lo que hace a la fuente superficial, hay en algunos establecimientos que por ahí tienen la suerte de contar con un estero, con algún bañado, bueno, represa ya sería otra fuente, pero ya por ahí artificial, hecha por el hombre. Pero bueno, ríos, arroyos, o sea, tenemos dos fuentes básicamente, la subterránea y la superficial, de las cuales nos podemos llegar a proveer. En lo que hace a cantidad y a disponibilidad de agua, bueno, teniendo en cuenta y siguiendo, digamos, con esta clasificación de fuente subterránea y superficial, y si tenemos en cuenta el perfil saturado que hemos encontrado, que estamos analizando, vamos a tener, por un lado, si estamos ante la presencia de un perfil arcilloso, es decir, de un perfil pesado, vamos a tener una baja disponibilidad y una acotada o una limitada extracción. Esto es, digamos, una arcilla, es muy difícil sacarle agua, entonces ahí el caudal que podemos llegar a hacernos, si bien puede estar completamente saturada, pero sacarle agua a un suelo pesado es más complicado y si lo podemos hacer seguramente que vamos a estar con caudales muy bajos. Cuando hablo de caudales bajos, para que se den una idea, podemos estar hablando de 100 litros hora, 200, 300 litros hora. No tampoco, no por eso descartar, pero sí tener presente justamente la cantidad que se puede llegar a sacar a esa perforación. Por el contrario, si estamos con un perfil arenoso, bueno, sería lo ideal, ¿no? Ahí vamos a tener una alta disponibilidad y la extracción que podamos llegar a hacer no hay dudas que va a ser mucho más fácil y menos problemática. Por ahí cuando tenemos perfiles arcillosos es más complicado porque se entra a tapar el filtro, los mecanismos por ahí se entran a forzar o esa perforación al ser tan poco permeable se termina secando, digamos, el mecanismo de bombeo le gana al ingreso al agua y bueno, hay varias cuestiones que empiezan a surgir ahí. Otro dato también importante es tener en cuenta el nivel de la napa, ¿sí? A qué profundidad encontramos el agua. Y esto, primero, para saber a dónde, en qué lugar vamos a ubicar nuestro filtro, ¿no? En el caso de una perforación, decir, bueno, el filtro hay que ubicarlo a tal profundidad, pero también para tener en cuenta nuestro mecanismo de bombeo, ¿no? Y eso pasó mucho ahora en este último tiempo de seca,
donde la napa ha descendido tanto que el mecanismo de bombeo, entendiendo por tal a un molino, por ejemplo, el cilindro de un molino o un bombeador, digamos, esos bombeadorcitos a diafragma, esas bombas a diafragma, cuando el agua, digamos, el nivel de la napa está demasiado bajo, 9, 10 metros, 11, ya se les complica extraer, digamos, la succión es más compleja y seguramente que nos va a sacar menos agua, pero también se va a forzar el mecanismo para poder sacar agua. Y yo creo que más de uno ha visto por ahí algún molino con algún antepozo, y bueno, justamente el antepozo se lo hace para poder bajar el cilindro del molino, que es la bomba, digamos, del molino, para acercarla al agua y que ésta pueda bombear y pueda funcionar. Digo, también es otra cuestión a tenerla en cuenta y para que tengan ustedes una idea, en la experimental nosotros venimos midiendo la napa desde diciembre del 2019 y hasta antes de esta lluvia grande que hubo en enero ahora del 24, la napa ha descendido casi 4 metros. O sea, la tendencia fue en baja en esto, digamos, diciembre del 2019 hasta diciembre del 2023. Con esta lluvia volvió a repuntar algo, que creo que unos 70, 80 centímetros, pero bueno, la realidad es que de vuelta está descendiendo porque las lluvias se han cortado. Y el caudal, bueno, algo como le comentaba anteriormente, el caudal también es importante saber qué caudal vamos a extraer, porque, por ejemplo, y volviendo al caso de un perfil arcilloso, de una perforación con muy baja permeabilidad, eh, supongamos que nosotros, no sé, necesitamos por nuestra demanda satisfacer 1000 litros hora y nuestra perforación nos da nada más que 250 litros, bueno, puede ser que haciendo 4 perforaciones de 250 litros, digamos, llegamos a cumplir o a satisfacer nuestra demanda. Y de ahí se puede llegar a armar algún sistema patas de araña, no sé si lo han escuchado alguna vez. Un sistema patas de arañas es un sistema, digamos, un único mecanismo de bombeo, ¿sí? De succión, pero que no succiona de un solo lugar, de una sola perforación, sino de varias, ¿sí? Pueden ser 3, 4, 5, 6 las que hagan falta para satisfacer justamente nuestra demanda. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que no porque una perforación nos dé 200 o 300 litros hora la vamos a descartar. Si, digamos, si nos cierra la calidad, que es otro tema también importante, si nos cierra la calidad que nos provee esa perforación, bueno, hagamos más perforaciones y satisfazamos nuestra necesidad, nuestra demanda. En lo que hace a la fuente superficial, bueno, la cantidad va a depender del volumen. No sé, yo acá pensando en una represa, bueno, se hará el cálculo, se la cubicará, ancho, por largo, por profundo, se determinará el volumen y bueno, ese es el volumen, digamos, esa es la cantidad que nosotros tenemos disponible de forma bruta, digamos. Después, yo no quiero entrar mucho en detalle, pero hay que tener en cuenta si esa represa percola algo el agua o está impermeabilizada. Hay que tener en cuenta también la evaporación, ¿sí? Algo comentaba Cecilia, o sea, la temperatura también es otro factor a considerar cuando tenemos, digamos, un recipiente, si se quiere, estanco, porque se evapora agua durante todo el año. El análisis uno cuando lo hace anual se evapora. Entonces, a la hora de dimensionar una represa, por ejemplo, son cosas que hay que tener en cuenta, no solamente la percolación, digamos, la infiltración de ese fondo de esa represa, sino también lo que se puede llegar a evaporar dependiendo de la zona, por supuesto. Y bueno, y en el caso de, no sé, un estero o un arroyo o algo, también tener en cuenta el comportamiento en el tiempo, ¿no? Por ahí tenemos estero, pero esteros temporales o bajos donde se acumula el agua, pero no está siempre de forma permanente, también es otra cuestión para tener en cuenta. Y acá algo que no comenté, pero es fundamental contar con el dato y con el conocimiento de la persona que esté a cargo del campo, ya sea el capataz o el peón, pero esa gente a uno le sirve mucho la información que le puede brindar porque justamente es la que está en el día a día y es la que, por ejemplo, no sé, ante un episodio de lluvia, un evento de lluvia, nos puede llegar a decir, che, mirá, acá cuando llueve el agua escurre para tal lado o se junta en tal lado o ese tipo de cosas que uno no tiene por qué saberla, digamos, porque no maneja el campo, pero
hay que estar abierto, digamos, a esos comentarios y tenerla en cuenta, estas personas que son las que realmente, si se quiere, reniegan también por ahí con el sistema de las aguadas, porque son los que están en el día a día y son los que nos tiran la posta como para, entre todos, planificar por ahí cuál es la alternativa que mejor se adapta a esa situación. Y bueno, y por último, lo que hace a la calidad. O sea, todo lo anterior está muy lindo, pero por ahí podemos tener agua durante todo el año, pero si el agua es de tan mala calidad que no puede ser utilizada por sí sola, digamos, no tiene mucho sentido. Entonces, la calidad también es otra cuestión que hay que tenerla muy en cuenta. Y cuando hablo de calidad, hablo básicamente de lo que son el tipo y concentración de sales, ¿no? En lo que hace el agua subterránea, se cuenta con un mapa de la provincia acá de Santa Fe. Es un mapa general, ¿no? Pero por lo menos ya nos da un pantallazo fíjense la cantidad de superficie que tiene la provincia con una zona, digamos, de alta concentración de sales y arsénico. Lo que es la cuña, los bajos y el oeste, digamos, en líneas generales, el agua tiene altas concentraciones de sales y arsénico. Si bien el arsénico por ahí no sería un inconveniente pensando en el consumo animal, porque el arsénico al ser acumulativo y el animal a no vivir tantos años, no es un problema. Tampoco es un problema porque no le pasa a la carne, o sea que si comemos un animal que esté tomando agua con arsénico no nos hace mal, o si tomamos leche de un animal que haya tomado agua con arsénico tampoco nos va a hacer problema, pero sí lo que hace a las sales, ¿sí? Recién antes de arrancar la reunión charlamos así muy rápidamente que en algunos lugares es tan alta la concentración que es intomable, digamos, ni siquiera para los animales. No obstante eso, ya ahí habría que entrar en pensar en alguna alternativa, decir, bueno, el agua es muy mala, el agua subterránea, pero yo haciendo una sistematización sencilla, que por ahí la puede hacer hasta el propio productor, que es un poco la idea, ¿no? Que desde INTA llevamos, puede aprovechar tanto la fuente subterránea como la fuente superficial a través de cosechar agua de lluvia, almacenarla en alguna represa o hacer algún tipo de recarga artificial al acuífero, dependiendo de la situación, ¿no? de cada establecimiento habrá que analizarlo, pero son alternativas, digamos, que uno se tiene que entrar a dar maña justamente para hacerse de volumen, ¿no? De volumen y de calidad. Algo bueno dentro de lo malo, digamos, de la alta concentración de sal es que en la mayoría de los casos, en los bajos y en el oeste, el agua es clorurada sódica, ¿sí? Es decir, que es un agua salada, que es menos perjudicial que si fuese sulfatada sódica. En el agua, bueno, estoy hablando con veterinarios que seguramente saben mucho más que yo de estas cuestiones, pero el agua sulfatada, digamos, es un agua amarga, un agua que es purgante y por lo tanto impide, digamos, lo que son la fijación de los nutrientes de los animales. Entonces, es un agua bastante complicada, si se quiere. En lo que hace a la fuente superficial, bueno, el agua de lluvia, que sería el otro extremo de todo esto, tampoco es buena por sí sola porque es un agua completamente carente de minerales, de sales, pero sí nos puede llegar a servir, como le comenté anteriormente, si bueno, mi agua subterránea en mi establecimiento es muy mala, pero si yo sistematizo, hago algún tipo de sistematización o me hago de agua de lluvia, eh, mezclo estas dos fuentes y me hago de un agua de calidad que inclusive hasta el propio productor puede manejar esa calidad, ¿no? O sea, puede mezclarla en base a la calidad que tenga del agua subterránea, puede mezclarlo de forma de obtener un agua que se la conoce como un agua engordadora, digamos, como un agua buena, un agua rica que hace que el animal justamente se alimente mayor, que coma más, que suba mayor de peso y etcétera, ¿no? Bueno, y en el caso de lo que son los ríos y los arroyos, su calidad va a depender, digamos, de justamente si estamos en una época de estiaje, seguramente que por ahí la calidad va a desmejorar, ¿sí? Se va a buscar a salinizar algo, que si estamos hablando de una situación normal o de una época de crecida, digamos. Bueno, básicamente esa era la parte que le quería comentar y como han dicho, por ahí las preguntas, para no demorarnos, las respondemos al final. Carlitos. Perfecto, Lucho, ahí voy a compartir. Muy bueno, mi nombre es Carlos Navarro, soy ingeniero agrónomo,
Formo parte del INTA Reconquista y estoy trabajando en temáticas vinculadas a la teledetección y recursos naturales. Ya mis compañeros hicieron un repaso de algunos de los factores que son muy importantes y determinantes en parte de la vegetación, de la heterogeneidad de la vegetación en sí. Yo voy a nombrar algunos otros factores para después empezar a adentrarnos y abordar los tipos de vegetación y los diferentes tipos de pastizales que podemos llegar a encontrar a lo largo de nuestra provincia. Y adentrarnos un poco en eso, que es por ahí la base de la alimentación de nuestra ganadería en sí. El relieve es, si observamos esta imagen satelital acá que estamos mostrando, podemos ver, este es simplemente un pequeño parche de paisaje, por así decirlo, es una pequeña porción de paisaje, donde observamos que están marcadas acá en líneas blancas con gris en sí, zonas de vías de escurrimiento, ¿no? Acá podemos observar algunas zonas de vías de escurrimiento, esto es en la región noreste de la provincia de Santa Fe, que está bastante marcada por diferentes vías de escurrimiento desde el oeste hacia la zona este. Podemos ver que entre una vía de escurrimiento y la siguiente se encuentra una matriz, por así decirlo, una configuración de la vegetación bastante particular, ¿no? Si nosotros hiciéramos un corte de perfil, por así decirlo, desde una vía de escurrimiento hasta la siguiente, pasando por esta zona intermedia que está marcada aquí con la línea amarilla, podríamos ver cómo el relieve, el nivel o la altitud en sí está cumpliendo acá un rol muy importante, desde zonas más bajas, que son determinadas por estas vías de escurrimiento que vemos aquí, hasta zonas más altas que están en estas zonas medias que marcamos con estas líneas punteadas, ¿no? Es decir que hay un cierto comportamiento que es bastante repetido a lo largo de toda la provincia de Santa Fe con estas características. En sí, la provincia de Santa Fe a nivel de relieve es una zona llana, ¿no? Estamos hablando de una provincia relativamente muy llana, pero debido, y como se comentó anteriormente, a que los suelos que tenemos son muy variados en sí, podemos tener suelos clase 1 en el sur, pero también podemos tener suelos con ciertas limitaciones, y sobre todo en centro-norte de la provincia eso lo vemos muy frecuentemente, que hay suelos con relativa dificultades de drenaje, marcado con por así decirlo, desde drenaje muy deficiente hasta drenajes un poco mejores, pero hay una gran variedad de drenajes que pueden tener nuestros suelos. Y eso afecta, el relieve en sí lo afecta considerablemente, porque si nosotros tenemos un suelo con serias dificultades de drenaje, pero en un relieve deprimido, eso implica que se retenga el agua durante prolongados una variación en el tiempo que puede ir desde días, semanas, meses, etcétera, lo cual nos lleva a pensar que eso va a tener consecuencias en cuanto a la vegetación que se puede adaptar a esas condiciones y cómo será esa vegetación, ¿no? Cómo serán las características de esa vegetación en sí, las especies que lo integran. Bien, acá simplemente abordando a un nivel más de predio, ¿no? Haciendo un foco con la lupa puede ser a nivel de un potrero, puede ser que alguna de estas situaciones se dé en un potrero, dependiendo de la extensión, de las características, no siempre se van a dar todas estas condiciones, pero supongamos y hagamos un supuesto de que pueda darse en algún predio que conozcamos esta situación donde tenemos zonas más altas, zonas donde es muy difícil que pueda llegar el agua a estar en superficie, o puede estarlo pero por muy cortito periodo de tiempo, simplemente precipitaciones intensas pueden hacer que por un drenaje relativamente deficiente esté corto periodo de tiempo el agua en superficie. Pero a medida que nos vamos bajando en el perfil topográfico, estas condiciones de permanencia de agua en la superficie pueden darse con mayores frecuencias e incluso podemos observar en muchos establecimientos que tienen zonas de cañadas o zonas bajas, que son muchas veces cotidianos, ¿no? Y seguramente alguno de nosotros, alguno de los veterinarios o los que estamos aquí presentes, hemos
trabajado en algunos de estos establecimientos donde se ha dado estas situaciones, ¿no? Y tenemos en las zonas más bajas ya frecuencias de inundaciones muy constantes y una vegetación que lo representa en sí, ¿no? Porque si no se adapta a esas condiciones no podría sobrevivir. Entonces acá simplemente como para comentar que el relieve es un factor determinante del suelo y del paisaje que observamos y sin duda es un determinante también como factor, como otros que mencionamos anteriormente, o combinados y en interacción con otros que mencionamos anteriormente, un determinante de las características y las diferencias de la vegetación. Acá, simplemente para abordar algunas fuentes de información que podemos tener disponible a la hora de conocer el relieve de nuestros establecimientos, si quisiéramos hacer un trabajo a nivel de establecimiento o más a nivel regional. Eso es dependiendo de nuestro interés o de nuestro enfoque, ¿no? Disponemos básicamente de dos fuentes de información, fuentes gratuitas y fuentes de pago, ¿no? Es decir, información que necesitamos recolectar a nivel de establecimiento muchas veces porque necesitamos un trabajo a detalle, necesitamos un levantamiento topográfico, a veces a un nivel de detalle muy importante, de un nivel de precisión importante. Ya, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos establecer zonas de dormideros, o quisiéramos levantar un camino, o quisiéramos hacer algún tipo de intervención que requiere un cierto costo. En el caso de los dormideros no va a requerir un cierto costo, pero sí quiero saber con precisión dónde se encuentra o en dónde es el lugar menos probable que llegue el agua y que me pueda eso condicionar mi lugar de corrales o dormideros en sí para evitar consecuencias eso sobre mi ganado. Entonces podemos utilizar algunas herramientas que hoy en día son muy precisas, están por debajo de los 15-10 centímetros de precisión, en cuanto a error me refiero, que son drones, por ejemplo, con sistemas líder o nivel óptico, ¿no? Algo bastante común que muchas veces los vemos en los establecimientos, ¿no? Pero existe también información gratuita, información que es de libre acceso y que no tiene ningún costo en sí, simplemente está disponible y la podemos usar, pero tiene una particularidad. Esta información a nivel gratuita generalmente está hecho para grandes extensiones, donde podemos conocer el relieve a nivel general y muchas veces a nivel de potrero podemos tener una tendencia en donde están desde zonas más bajas a zonas más altas, perdón, a zonas más bajas, pero el valor absoluto que nos da eso, es decir, 60 metros sobre el nivel de mar o 50, sus errores pueden ser considerables, incluso para zonas llanas, como gran parte de nuestra provincia, prácticamente toda nuestra provincia, los errores que tienen este tipo de información a veces o en muchas ocasiones supera a los desniveles que podemos llegar a encontrar en nuestros potreros. Entonces, esta información la podemos utilizar, está de libre acceso y como acá dejamos a disposición, está el modelo digital de elevación construido por el Instituto Geográfico Nacional, que es una herramienta muy buena y sobre todo para zonas serranas, zonas donde en distancias relativamente cortas hay diferencias en alturas muy considerables, la precisión es muy buena y se lo puede utilizar. Para nuestro establecimiento y sobre todo para regiones llanas principalmente, esto nos da una tendencia, pero los valores absolutos o precisos los tenemos que buscar con herramientas de pago que muchas veces tienen que ver con drones, niveles ópticos u otras herramientas que podemos llegar también a tener. Bien, como a lo largo de los distintos factores que vinimos analizando, las precipitaciones, el suelo, también el relieve como comenté anteriormente, observamos que esos factores van variando, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la precipitación a lo largo del año, a lo largo de las estaciones, son variables, ¿no? Incluso si vemos una perspectiva a futuro, también es variable, ¿no? Y eso es un condicionante de nuestra vegetación, lo remarcamos anteriormente. El relieve también varía. Y no solamente varía a nivel de paisaje, sino si nos posicionamos en un potrero, también varía ese relieve. Y los suelos, ni hablar, ¿no? Tenemos una diversidad de suelos en Santa Fe considerable. Todos estos factores, toda la interacción de estos factores determinan una heterogeneidad en la vegetación muy, muy grande. Por esa razón,
no es fácil aplicar un solo paquete tecnológico y decir, bueno, esto lo cortamos así, lo pastoreamos así y terminamos todo en toda la provincia teniendo un excelente resultado. No hay forma, eso no existe. No, adoptar algo en mi establecimiento de forma directa, en la gran mayoría de las ocasiones no va a funcionar. Tenemos que adaptar y hacerle los reajustes que sean necesarios para poder que funcione. Simplemente, y pensando en la extensión que tienen los pastizales naturales y en la importancia en nuestra provincia, debido a que prácticamente son la base más importante de la alimentación de la ganadería, de los sistemas ganaderos, vamos a hacer un abordaje de los distintos tipos de pastizales naturales, algunos bajo monte, otros que son pastizales abiertos en sí. Vamos a ver las diferentes, mencionar algunas de las diferentes especies que integran esos tipos de pastizales, hacer algunas comparaciones con diferentes prácticas que se han mantenido experiencias a lo largo de varios años, y esas prácticas vinculadas principalmente con el pastoreo. Hay otras también que mencionamos acá, pero principalmente nos vamos a centrar en los efectos del pastoreo, en los distintos tipos de pastizales que podemos llegar a encontrar y que los vamos a ir detallando. Y también vamos a hacer mención a la producción, la productividad que tienen estos distintos tipos de pastizales, tanto a nivel del año como entre años. Porque como dijimos y mencionamos anteriormente, los factores como la precipitación, un determinante de la productividad de los pastizales, es muy variable. Entonces seguramente eso tiene una repercusión en la productividad de nuestros pastizales. Aquí simplemente, y para comentarlo de forma breve, la heterogeneidad de la vegetación, como mencioné antes, es muy considerable en nuestra provincia, y eso está principalmente determinado por los distintos factores que vinimos mencionando. Acá simplemente a una escala de región en sí, voy a hacer mención a un factor muy importante, como es la precipitación, ya lo explayamos anteriormente, pero también la temperatura. Si bien no hicimos un abordaje fuerte, la temperatura también es condicionante. Si pensamos un pastizal en Bustinza, por ejemplo, en el sur de la provincia, con media loma baja, producciones de 12.000 kilos de materia seca, hay un pastizal de las mismas características en la misma topografía, pero en Santa Fe puede llegar a producirte 5.000, 6.000 kilos. Esas diferencias están dadas muchas veces por la radiación y la temperatura, que juegan un rol ahí, que hace que entre una región y la otra, a niveles de una distancia considerable, a niveles de cientos de kilómetros en este caso, marquen ese aporte en la heterogeneidad en cuanto a la producción. Si vemos a una escala más intermedia, por así decirlo, como comenté en el relieve, si nos posicionamos entre una vía de escurrimiento y otra vía de escurrimiento, y vemos un perfil topográfico, vemos que en sí la topografía cumple ahí un rol muy importante, desde zonas de esteros, ¿no?, donde predominan pajonales, ¿no?, y otros tipos de vegetación más relacionados con la dinámica del agua superficial y con las inundaciones y los ciclos de inundaciones que son recurrentes. Pero a medida que nos vamos transitando en el gradiente topográfico, en sí en el relieve, vamos viendo que empiezan a aparecer leñosas y en sí hasta bosques un poco más densos, y sobre todo en el centro norte de la provincia de Santa Fe, que es donde los bosques aún ocupan grandes extensiones. Si nos posicionamos en algunos de estas partes del gradiente que estamos mencionando, vemos que, y a una escala más detallada ya, vemos que también existen zonas de microdepresiones cóncavas o convexas, como lo decía el investigador Lewis, un gran investigador de la provincia de Santa Fe, y sobre todo de la vegetación de Santa Fe, que esas microdepresiones, ¿no?, esos perfiles convexos y cóncavos, también determinan y condicionan a la heterogeneidad de la vegetación. Acá simplemente para mencionar
algo muy breve. Vemos es una pequeña extensión de potrero donde observamos acá, hay algunas leñosas, pero observamos, si logro ver acá, si se logra observar acá donde estoy haciendo la línea, vemos aquí que hay agua en superficie, ¿no? Este suelo seguramente es un suelo que, de pobre drenaje, como como mencionó la compañera anteriormente, gran parte de los suelos centro y norte de la provincia de Santa Fe son suelos que presentan algunas limitaciones de drenaje, sobre todo en grandes regiones como la Cuña Boscosa, bajos submeridionales, etcétera, donde el agua se mantiene en superficie un tiempo considerable, puede ser semanas, puede ser días, etcétera, dependiendo en qué época del año estemos y qué rol esté cumpliendo la temperatura en eso también. Y si vemos un poco más hacia arriba, probablemente las diferencias ahí no superen los 25 o 30 centímetros, y ya vemos que no hay agua en superficie y también la vegetación o las especies que están presentes ya empiezan a cambiar, uno empieza a observar esos cambios. Ya adentrándonos y abordando los principales o los pastizales naturales que son la fuente de alimentación de nuestros sistemas ganaderos, la principal fuente de alimentación, porque como ustedes me dirán, seguramente hay diversos sistemas ganaderos que eso lo complementan en un montón de situaciones diferentes, lo complementan con otra alimentación, en función si es necesario proteína, si es necesario energía, etcétera, etcétera. No, pero lo más barato, lo más extenso que tenemos son los pastizales naturales, y muchos de ellos son abiertos, son zonas donde no están presentes las leñosas, pero también existen, y sobre todo, como comenté anteriormente, en el centro norte de Santa Fe, existen grandes extensiones de bosque, y hay principalmente tres tipos de bosque. También existe una franja muy importante del Espinal hacia la zona centro-este de la provincia. Pero aquí, y pensando en un trabajo realizado por Pensiero, con pocos años, donde abordaron los diferentes tipos de bosque que podemos encontrar, zona centro-norte de la provincia de Santa Fe. Y acá vemos que hay tres tipos de bosques principales. Los bosques densos mixtos, que son un tipo de bosque, este tipo de bosques encontramos relictos, sobre todo bien al noreste de la provincia de Santa Fe. Son bosques en general con una gran cantidad de especies, es decir, que tienen una gran riqueza, dijeran lo botánico en sí. Eso significa que hay muchos tipos de especies diferentes, y en sí son muy altos, son muy cerrados este tipo de bosques, y muchas veces el desarrollo del dosel herbáceo de estos bosques es prácticamente nulo, es decir, a lo largo del año su producción vinculada o relacionada a la ganadería es muy baja. Estos bosques tienen un fuerte aporte en lo que tiene que ver con la protección de cuencas, con la regulación hídrica, la circulación de nutrientes y otros servicios que pueden brindar los bosques, y sobre todo también, como menciono acá, la fauna, ¿no? Hay ciertas especies que en estos lugares es el único lugar que les queda como hábitat, por así decirlo, para su reproducción y perpetuación de la especie. Pero en sí, debido a varios factores que tienen que ver con intervenciones que han sufrido durante la mitad del siglo XX y principios de este siglo, existen grandes extensiones de bosques, principalmente llamados bosques de quebrachales y bosques de algarrobales. Principalmente los de quebrachales están vinculados a la especie de quebracho colorado, Echinopsis balanzae, donde por diversas intervenciones se ha ido raleando, se ha ido reduciendo la cobertura de esos bosques, lo cual ha permitido el desarrollo de un estrato herbáceo considerable. Y esto es la base de la alimentación, ¿no? Este pasto o estos pastizales que se desarrollan sobre estos bosques son la base de la alimentación de gran parte de los sistemas ganaderos en estas regiones, ¿no? También los algarrobales, que como vemos cubren un área más extensa, generalmente están más relacionados más próximos, zonas más bajas, ¿no? Donde hacen no solamente está el algarrobo en sí, sino también el chañar, sino también el aromito, ¿no? Y otras especies ya más de zonas más bajas, donde con cierta frecuencia puede llegar a recibir algún tipo de inundación, ¿no?
En sí, y esto es una pregunta que podemos hacernos si estamos en el abordaje de algún tipo de establecimientos, es si podemos realizar intervenciones o no en estos bosques. Podemos tener un bosque de quebrachal o un bosque de algarrobal que generalmente tienen una cobertura que prácticamente es una clausura para el animal, es decir, hay un impedimento físico, el animal no circula, entonces prácticamente ahí el animal no lo aprovecha. Y en realidad, y últimamente se abordó bastante en estos temas, que tiene que ver con la ley de bosques, ¿no? La ley de bosques establece 3 categorías casi para todo el país, es un paraguas a todo el país, cada provincia fue haciendo una adaptación de esa ley para la provincia, Santa Fe tiene su adaptación, y acá podemos ver un mapa de dos distritos. En este caso es Garabato e Intillaco, 2 distritos que tienen un porcentaje considerable de bosques. Podemos ver 3 categorías amarillas, verdes y rojas. Principalmente la categoría roja son áreas boscosas donde el bosque está principalmente para preservación, donde prácticamente no es posible realizar intervenciones, ¿no? No está permitido la realización de ningún tipo de intervenciones. Y después tenemos grandes áreas de bosque amarillo, ¿no? Donde esta categoría nos permite realizar una intervención tal de poder mejorar esas condiciones que hoy tenemos de accesibilidad animal, de crecimiento del pastizal, que muchas veces está limitado por una cobertura muy densa del bosque, lo cual nos permite mejorar en términos generales la productividad de ese pastizal. Acá dejo algunos links, uno es el mapa de bosques, acá en la parte superior, es el acceso al mapa de bosques que fue actualizado en el 2021, y también acá dejo un acceso de trabajos que vine realizando, tanto el INTA en combinación con la provincia, para abordar planes de manejo, que son estos planes que nos permiten trazar una línea temporal de las distintas prácticas y actividades que voy a ir realizando para la intervención de estos bosques, a los fines de transformarlos en productivos desde un punto de vista ganadero, de un punto de vista forrajero, y evitar perder la productividad, ¿no? de esos bosques, porque recordemos, y esto vuelvo a un factor muy importante que mencionó la compañera anteriormente, los suelos. Estamos sobre suelos sumamente frágiles y suelos que yo modifico completamente esa vegetación y puedo llegar a tener prácticamente un peladal, ¿no? Puedo llegar a perderlo prácticamente todo. Entonces es importante y tener consideración de que bajo qué suelo estoy trabajando, y que ciertas intervenciones pueden ser muy perjudiciales para ese tipo de ambiente. Muy bien. Hasta ahora vinimos mencionando algunos tipos de bosques que nos sustentan o son base de su estrato herbáceo, digamos, son base de alimentación de los sistemas ganaderos, sobre todo centro y norte, pero existe una gran área, una área muy extensa de millones de hectáreas en nuestra provincia, que no tiene cobertura leñosa en sí, son pastizales abiertos, son áreas abiertas, y soportan distintos tipos de pastizales, que acá simplemente los clasifica, y esto es un poco el abordaje que hace un investigador de la Universidad Nacional del Litoral, Pensiero, que aborda a través o los clasifica por sus dominantes fisonómicas y florísticas. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente por la forma en que crecen esas especies que conforman esos pastizales, ¿no? Algunos son más erectos, es decir, que crecen en altura y son de alturas considerables, otros forman matas, otros son pastos cortos y no superan los 30-40 centímetros. Y sus dominantes florísticas tienen que ver con aquellas especies que predominan en ese tipo de pastizales, y vamos a ir abordándolos de forma más particular. En general, podemos tener distintos tipos de pastizales, ¿no? A lo largo de toda nuestra provincia podemos llegar a tener pastizales propiamente dicho, ¿no? Estos pastizales son bastante particulares, ya los vamos a abordar, porque tienen que ver con algunas prácticas que se han realizado sobre esas áreas, que han determinado la aparición de estas especies y el desarrollo de estos pastizales en sí.
Y acá podemos ver algunos pastizales como los flechillares o paja colorada, que el Esquisaquirium, ¿no? Cola de zorro, muchos lo denominan, es decir, ¿no? Y otros tipos de pastizales que también vamos a ir, otros tipos de especies, perdón, dentro de este tipo de pastizales que vamos a ir nombrando. Las praderas. Las praderas son generalmente extensas áreas dominadas por un hábito de crecimiento o una fisonomía de pastos cortos generalmente rastreros, que se tienen muchas veces. Acá podemos encontrar tres tipos de praderas bien diferenciadas, que se diferencian en producción y en calidad. Praderas de Paspalum, por ejemplo, o pastorqueta, que muchos lo conocerán más por pastorqueta, praderas saladas del pelo de chancho, que hay en grandes extensiones pelo de chancho, que en cuanto a la anterior producción y calidad son totalmente diferentes. Praderas también de gramilla, ¿no? Gramilla de Cynodon en sí, que también son distintos a las anteriores. Otras áreas muy extensas de pastizales abiertos son los pastizales de pajonales, o de tipo pajonales, que nombramos, donde tienen una configuración, unas características muy particulares. Vemos que tenemos una especie dominante generalmente que forma matas, ¿no? Esas matas pueden estar en diferentes proporciones, eso es muy variable, depende de muchos factores que vamos a ir mencionando algunos de ellos, pero generalmente podemos llegar a encontrar tres tipos de pajonales bien diferenciados. Pajonales de paja de techar, que muchas veces están en zonas que se inundan con cierta frecuencia, próximos a zonas más bajas, deprimidas y ya a esteros o a zonas de vías de escurrimiento. También podemos encontrar grandes extensiones de los espartillares, ¿no? de Spoробulus espartine, del espartillo en sí. Y también otro tipo de pajonales que podemos encontrar son los de Sorghastrum o de paja amarilla. Y ya pensando en áreas, en grandes extensiones de áreas más bajas que se inundan con cierta frecuencia, donde el agua permanece en superficie a un determinado pelo de agua que se llama, o altura, ¿no? Desde el nivel del suelo, durante prácticamente todo el año o ciertos momentos del año. Esto va a depender de muchos factores, va a depender de las precipitaciones como se mencionó anteriormente, un factor determinante, va a depender del relieve, va a depender de todos estos factores y la interacción entre ellos. Pero en general los canutillares son un tipo de pastizales que están condicionados o determinados principalmente por esa altura de agua y su permanencia en el tiempo. Bien, acá vamos a empezar a describir algunos, o vamos a describir todos los tipos de pastizales y vamos a ahondar un poco en ellos y en algunas características, como dijimos anteriormente, y prácticas que tienen que ver principalmente con el pastor. En sí, pastizales, como mencioné anteriormente, de forma explícita son áreas que en general han sido áreas muchas veces cultivadas con anterioridad, es decir, se ha probado, generalmente se ha hecho algún desmonte o se ha hecho algún tipo de eliminación de todo lo que es la vegetación leñosa, y se ha implantado alguna pastura o algún cultivo que con el tiempo se observó una baja rentabilidad, es decir, no dio los frutos o los resultados que se esperaban. ¿Y esto por qué? Como mencionamos, y lo vuelvo a repetir por la importancia que tienen, como mencionó anteriormente la compañera que abordó suelos, los suelos son suelos con ciertas limitaciones, sobre todo centro y norte. Ya más al sur veíamos que había zonas con suelos clase 1 que no tenían estas limitaciones, pero acá en zona centro, a norte, y dependiendo de qué área específica nos estemos haciendo referencia, son suelos que muchas veces se inundan con cierta frecuencia y por ahí periodos prolongados de determinadas situaciones, y esto me hago referencia a eventos como
el niño o la niña, nos pueden llegar a engañar de que podemos llegar a sembrar algún cultivo mucho tiempo sin problemas, pero cuando vuelven las precipitaciones, vuelve el agua nuevamente y realmente nos puede llegar a traer inconvenientes. Sin más, existen muchas de estas áreas que por alguna de estas razones que mencionamos anteriormente o muchas otras que no las hemos mencionado, han ido siendo abandonadas, ¿no? O simplemente se dejó de hacer agricultura y se permitió el desarrollo de un pastizal, ¿no? El desarrollo de un pastizal para el uso ganadero. Y acá vemos, por ejemplo, pastizales de paja colorada, de Schizachyrion, algunos pastizales de cola de liebre o de pasto niño, algunos de cebadilla criolla, el bromus, por ejemplo, que podemos llegar a encontrar en ciertas áreas, ¿no? Simplemente para hacer mención en algunas características de este tipo de pastizales, que la producción forrajera es de media a muy buena, siempre teniendo presente cuándo lo vamos a entrar a pastorear, etcétera. Su calidad puede variar, esto si encaña o no, siempre tenemos que tener presente que cuando hablemos de la calidad, eso no es siempre la misma y va a variar con su fenología, ¿no? Con en qué momento si estamos en crecimiento, en la primera etapa del crecimiento del pastizal en sí, o ya avanzados cuando está empezando a encañar, ¿no? El ciclo. Acá, dependiendo de qué tipo de especies sean las dominantes de este pastizal, podemos tener de paja colorada o de pasto alambre, de Sporobolus, con ciclo primavero-estivales, o podemos tener también el pasto plata que crece más en otoño, invierno, primaveral, es decir, crece hacia el invierno. En general, estos pastizales se puede abordar con pastoreos intensos, con altas cargas, cortos periodos de tiempo y después seguido de descansos, ¿no? Eso prácticamente vamos a verlo. Quiero hacer mención a esto, si bien no entrar demasiado en detalle, en las sucesivas charlas más adelante se entrará más en detalle en estos temas, pero es algo muy importante tener en cuenta algunos de estos aspectos para los distintos tipos de pastizales que tenemos, porque nos van a dar la pauta de cómo también podemos manejarlo, ¿no? Y qué sistemas de pastoreo, etcétera, etcétera, podemos llegar a abordar y aprovechar mejor nuestro pastizal. Acá en el gráfico de la derecha podemos observar, esto es un gráfico donde nos muestra la producción estacional y anual de 3 años distintos de un pastizal de cola de zorro. Vemos que podemos tener, y esto es en la zona norte de la provincia de Santa Fe, por ahí si nos vamos hacia el sur, hay unos factores como la temperatura, dijimos anteriormente, que empiezan a jugar y puede ser que esa producción sea más alta, mucho más alta incluso, pero pensando en esta región, centrándonos en la región norte de Santa Fe, podemos llegar a tener estos pastizales 4.000 kilos o 2.000 kilos. Vemos que la variación tanto dentro de una misma estación como a lo largo de los años, ¿no? Esto es en 3 años, es considerable. Estamos hablando de casi el doble, entre 2.000 y 4.000, ¿no? Entonces, en este tipo de variabilidad que yo tengo que pensar que si es mi fuente principal de alimentación para el sistema ganadero y una variabilidad que tiene la oferta considerable, voy a tener que realmente plantear estrategias para poder aprovechar este pastizal y en sí poder mantener esa carga, ¿no? Porque si no planteo ninguna estrategia, voy a estar en problemas. Eso seguramente nos hemos enfrentado a lo largo de mucho tiempo. Las praderas. Como mencionaba anteriormente, las praderas están dominadas por especies que son generalmente de crecimiento rastrero, son especies de pastos cortos, por así decirlo, ¿no? Y podemos tener distintos especies o dominancia de diferentes especies en este tipo de pastizales de pradera. Por ejemplo, las praderas de Paspalum, Torqueta, entre otras especies, simplemente acá para hacer una mención a una de las especies que podemos llegar a encontrar. Acá vemos hacia la derecha
un pastizal en una pradera salada en sí, de Dísticlis, que es el pelo de chancho, ¿no? Praderas en sí, pero totalmente diferentes, totalmente distintas. Bien, enfocándonos en lo que es una pradera húmeda en sí, una pradera que tiene características como mencionaba anteriormente, por ejemplo, en el caso del pastor peta u otras especies que son de muy buena, muy buena producción y de muy buena calidad, de un ciclo primavero-estivo-otoñal, como mencioné anteriormente, de una buena calidad. Y que estos tipos estas praderas soportan pastoreos intensos de altas cargas y cortos periodos de tiempo, ¿no? Siempre hago mención a esto porque es una herramienta o es es un punto importante para después hablar de los sistemas de pastoreo que podemos llegar a aplicar acá y otras prácticas que podemos llegar a aplicar también, ¿no? Seguida de descansos apropiados. Nunca dejo de mencionar el descanso porque es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si una pastura o si un pastizal en sí no descansa, estamos condenados a deteriorarlo, ¿no? Eso es así. Y acá simplemente para hacer mención, trayendo a lo que decía anteriormente, que el aumento, por ejemplo, de una de las especies, esto es simplemente para hacer un ejemplo de pasto alambre en este tipo de pastizales, es un indicador de la degradación del pastizal, es decir, si yo veo especies de una cobertura muy amplia y eso se sostiene en el tiempo, de especies que son muy buenas, de buena calidad, de buena producción, pero de repente empiezo a observar especies, como en el caso del pasto alambre u otras especies, que me están indicando que voy yendo hacia otro lugar, es decir, voy yendo a degradar este recurso, eso me puede dar un llamado de atención, ¿no? Como lo que comentaba la compañera anteriormente, parte de ese monitoreo, ¿no? Es decir, simplemente ir al campo, ir al lote en un momento, decir, a ver, hago una transecta, un panorama de qué especies preferidas y no puedo llegar a estar encontrando en mi potrero. Y eso me está diciendo algo, porque en sí, cómo yo lo estoy comiendo, cuánta intensidad, cuánto descanso le estoy dando, se está expresando en las distintas especies que estoy encontrando en mi potrero. Bien, acá simplemente para mencionar, en cuanto a la pradera, mencionamos algo bien sencillo, dos sistemas de pastoreo distintos, 2 años diferentes que fue evaluado esto. Vemos cómo acá tenemos a nivel anual una producción distinta, ¿no? Ya lo primero que podemos ver en este tipo de pastizal, ¿no? Esto no necesariamente es replicable en los distintos tipos de pastizales que tenemos. Estamos hablando de esta pradera que puede ser, por ejemplo, dominadas por pastorqueta, ¿no? Y acá hacia la derecha vemos otro trabajo que voy a prestar atención un ratito porque me parece interesante y está vinculado a lo que mencionábamos anteriormente. Acá vemos el efecto de dos factores. Uno es la carga animal, es decir, cuántos animales yo tengo en la superficie, en una hectárea, por ejemplo, y dos sistemas de pastoreo diferentes. Entonces acá voy a centrarme, por ejemplo, en las primeras 2 barras. Acá vemos el inicio y el fin. Esto es un trabajo de muchos años, más de 7 años, un trabajo muy interesante, donde evaluaron cargas altas con 1,5 equivalente vaca sobre un pastizal de pastos cortos, donde en el inicio teníamos un porcentaje. Esto que vemos acá en el eje de las Y es simplemente un porcentaje de 0 a 100 de la cobertura de especies, tanto preferidas, barras azules, como especies que no son tan preferentes, ¿no? Preferiríamos no tenerla en una pradera que podemos tener paspalum notatum o pastorqueta, es preferible tener eso y no, por ejemplo, el pasto alambre, ¿no? Entonces acá vemos cómo la cobertura de pasto alambre aumentó manteniendo una carga durante todos estos años bastante elevada y cómo la cobertura de especies preferidas fue bajando de forma considerable a lo largo de este tiempo. Pero si vemos acá en el otro extremo, estamos hablando de un pastoreo rotacional ya, con un equivalente un pastoreo moderado, donde si nos centramos en el inicio teníamos una baja cobertura de forobolus, pero al final también tuvimos una baja cobertura, es decir, prácticamente no hubo cambios en la cobertura de aquellas especies que
o de aquella en este caso, una sola especie, pero en aquella especie que no es tan preferida en sí, ¿no? Y además tiene una menor calidad que las especies preferidas, y en este caso, como mencionamos anteriormente, pastorqueta, por ejemplo. Acá vemos que las especies preferidas en sí fueron aumentando en porcentaje a lo largo de todos esos años. Entonces, importante tener en cuenta estos factores, muy importante tener en cuenta estos factores para los distintos tipos de pastizales que tenemos. Seguramente a lo largo de las capacitaciones que tenemos por delante iremos abordando en más detalle este tipo de cosas que por ahí mente son muy importantes para tomar decisiones en terreno. Y para no afectar considerablemente o irreversiblemente nuestros recursos, ¿no? Nuestro capital más valioso, por así decirlo, que nuestros pastizales. Acá, pasando a otro tipo de praderas con condición totalmente diferente, estamos en una pradera salada, acá estamos hablando de un suelo con serias limitaciones, como mencionaba la compañera anteriormente, suelos por ahí clase 7, clase 8 con salinidades muy fuertes. Si nosotros entramos a un mapa de suelo y vemos rápidamente y vemos que nuestro campo tiene una parte relacionada a esto, ya tenemos que tener presente, ¿no? Que ese suelo diga clase 1, diga clase 7, clase 8 y diga S salinidad, ya nos está diciendo muchísimo. Nos está diciendo que, por supuesto, no tiene aptitud agrícola, pero además que tiene serias limitaciones para cualquier pastura que yo quiera implantar o etcétera, ¿no? Simplemente para mencionar, la productividad y calidad de este tipo de pastizales es muy baja. Acá hay que dar descansos prolongados. Pensemos que es una especie que está seriamente restringida por la situación, por el suelo en sí. Por ende, su crecimiento es considerablemente lento. Entonces, el pastoreo también, o el aprovechamiento que puede tener ese pastizal de pelo de chancho, en este caso, u otras especies adaptadas a estas situaciones de sequía, perdón, de salinidad, me fui de salinidad, tiene que ser un pastoreo con descansos prolongados. Acá vemos la producción puede variar, esto no es lo mismo, y esto lo mencionábamos anteriormente, no es lo mismo que estemos en el sur, un pelo de chancho del sur, de zonas de Bustinza, o de venado tuerto, etcétera, donde hay zonas saladas con este tipo de especies, que del norte, ¿no? Ahí la temperatura está influyendo, por ende la estación de crecimiento va a durar más tiempo, va a producir más en el sur, eso es inevitable. Pajonales, otro tipo de pastizales que realmente cubren una extensión muy considerable en nuestra provincia. Bajos submeridionales tienen una extensión muy grande y podemos, como mencioné en la introducción de la vegetación, podemos tener 3 tipos de pajonales bien diferenciados. Como también mencioné anteriormente, estos tipos de pajonales pueden tener configuraciones totalmente distintas, estar más cerrados, estar más abiertos, etc. Y esto va a depender de muchos factores que vamos a ir comentando algunos de estos factores en estos minutos. Acá simplemente vemos 3 tipos de pajonales. Pajonal de paja amarilla, espartillo, paja de paja brava o de techar o cortadora, que muchas veces la sentimos nombrar. En general... ¿no? Sí, me cargo el escritorio. No. Bien, en general este tipo de pastizales que están dominados por una especie en distintos porcentajes, por una especie que forma matas, y eso condiciona todo este sistema, ¿no? Estas matas muchas veces son de gran envergadura, son matas que son de considerable tamaño, lo cual hace que toda especie que quiera desarrollarse debajo de estas matas, o el propio animal que quiera pastorear ahí, se ve impedido o se ve limitado, por decirlo de cierta forma, ¿no? En general, la producción y la calidad forrajera de estos tipos de pastizales es baja, ¿no? Perdón, la producción no es baja. Si hablamos de cuánto puede producir un pastizal, un pajonal, puede producir
de forma considerable, pero su calidad es muchas veces muy baja. Y otra particularidad es que en estadios de crecimiento muy iniciales, hasta 10, 15, 20 centímetros de altura del pajonal, del rebrote del pajonal, el animal puede llegar a aprovecharlo. Posteriormente empieza a encañar rápidamente y no lo aprovecha. Entonces, necesitamos, y esto seguramente se han enfrentado si han tenido o se han manejado establecimientos con este tipo de pastizales, a plantear alguna estrategia para poder mejorar la condición de producción forrajera de estos tipos de pastizales, ¿no? De los pajonales en sí. Y existen algunas técnicas. Todas estas técnicas vienen saliendo de muchas experiencias y muchos trabajos que han abordado los pajonales, porque cubren una extensa área, como dijimos anteriormente, y realmente para ciertos establecimientos es el área que se tiene para proveer de forraje a nuestros sistemas ganaderos, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, los cortes y rolados, que son una de las técnicas que podemos usar, una de las prácticas, los laboreos, herbicidas, manejo del agua, incorporación de forrajeras. Acá simplemente algo muy rápido para hacer mención, dejo los trabajos a disposición para poder abordarlo con más detalle, pero acá vemos simplemente un trabajo que se hizo durante 3 años donde se aplicó tres técnicas distintas, 3 prácticas diferentes, y se fue midiendo la producción forrajera a lo largo de los años, posterior a haber aplicado las prácticas, y vimos que a medida que fue pasando el tiempo, volvió a la misma condición, es decir, aplicamos la práctica, hubo una buena respuesta forrajera, pero después que pasó el tiempo volvió las matas a crecer y volvió a una baja producción. Acá también podemos observar en la parte inferior cómo en algunos tipos de pajonal, en este caso estamos hablando de pajonal de paja amarilla, por ejemplo, de Sorghastrum, la incorporación de algunas especies, como por ejemplo puede ser el pasto clavel, hay muchas otras que podemos abordar, puede mejorar la condición de ese pajonal, ¿no? Y en sí proveer de forraje, proveer una mayor cantidad y una mejor, por así decirlo, calidad también de ese forraje, mejorándonos nuestra condición de esos pajonales. Acá simplemente para hacer mención, vemos 2 prácticas que se usan considerablemente, por ejemplo puede ser el caso del corte con cierta frecuencia, y la quema, ¿no? Que en muchas ocasiones es una de las prácticas que si bien hoy en día en la provincia de Santa Fe, no en otras provincias, pero en sí la provincia de Santa Fe no es una técnica o una práctica permitida a nivel legal, pero bueno, se lo utiliza por el costo, por los bajos costos que tiene, y en sí porque posterior, como mencionamos anteriormente, posterior al rebrote, el pajonal hasta los primeros 20 centímetros puede ser un buen proveedor de forraje y con una cierta calidad y aceptable para nuestro sistema ganaderos. Para ir cerrando los tipos de pastizales que podemos llegar a encontrar, los canutillares, por ejemplo, unos tipos de pastizales bastante frecuentes. Estos ya, como mencioné anteriormente, están condicionados se encuentran en zonas más bajas, deprimidas, que se inundan con cierta frecuencia, y además el agua tiene cierta permanencia en el tiempo, en ciertas ocasiones casi todo el periodo de estival, es decir, todo el periodo de primavera, verano y otoño, en mayor o menor medida, es decir, en mayor o menor pelo de agua, por así decirlo. Y este es el pelo de agua, esto es un condicionante de la producción de estos sistemas, ¿no? Mientras se mantenga cierto pelo de agua y por un tiempo considerable, su producción será muy buena. Si eso nos vienen momentos de sequía, como hemos visto en los últimos años, sobre todo 2023, finales del 22, estos tipos de pastizales o estos ambientes prácticamente su producción se reduce a cero. Simplemente para comentar, y es algo que ya mencioné anteriormente, su ciclo primavera, estivo, otoñal, generalmente están rigidos por un pelo de agua, como bien comentamos, ya mencionamos, y su producción es muy buena y su calidad excelente, ¿no? Acá están los pastitos engordadores que muchas veces comentamos hoy y lo decimos, ¿no?
Se recomiendan pastoreos de alta carga y poco tiempo. Y acá voy a hacer mención muy rápida a un trabajo muy interesante durante varios años que tuvo que ver con relacionar la altura de estos pastizales o estos canutillares con el porcentaje de aprovechamiento de lo que queda en pie después del pastoreo y de lo que se embarró, lo acostó, es decir, que el animal en sí no lo aprovechó y tampoco quedó en pie, digamos, ¿no? Porque, bueno, sabemos en qué condiciones está pastoreando el animal, hay agua en superficie, el barro, etcétera, ¿no? Y vemos que a medida que aumenta a nivel general la altura, como vemos acá, que a medida que aumenta la altura en centímetros, por más allá de los 35 40 centímetros, las pérdidas, ¿no? Las pérdidas comienzan a ser considerables, es decir, a medida que aumenta la altura del canutillar que estamos pastoreando, las pérdidas son cada vez más grandes. Acá simplemente en el gráfico de la derecha, para hacer mención a la producción que podemos llegar a encontrar, esto con las regiones va a variar, con el tiempo también va a variar, en las estaciones también va a variar por una cuestión de que dependen de la permanencia y la altura de agua, ¿no? Pero pueden estar en valores entre 3.000 a 5.000 kilos. Acá simplemente para hacer mención al seguimiento de la vegetación, existen distintas herramientas, acá ponemos a disposición un link de una herramienta que nos puede ser de utilidad para el seguimiento de la vegetación en sí, para caracterizar algún potrero o alguna cañada o algún tipo de pastizal que querramos caracterizarlo en el tiempo y que nos puede llegar a estar diciendo qué sucedió o qué está sucediendo con ese pastizal. Esto es simplemente un pastizal de una zona baja, generalmente inundable, con varios centímetros de agua, donde vemos acá la presencia de una especie que es de buena calidad forrajera, Echinocloa, de buena calidad forrajera, y vemos que si bien hay buena disponibilidad, ¿no? Acá en la imagen vemos que hay mucha vegetación en pie, pero en este momento en marzo-abril del 22 no tenía crecimiento, ¿no? Y había venido un fuerte crecimiento, pero bueno, las lluvias no acompañaron y eso dispuso que después las condiciones cambiaran. Acá, simplemente para dejarles y para hacer mención a uno de los condicionantes que comenté anteriormente, dijimos que las especies dentro de cada tipo de pastizal, las especies que lo integran y cómo esos pueden cambiar hacia porcentajes de ciertas especies o que otras especies aumenten sus porcentajes, y eso en sí ser un indicio de un deterioro o de una mejora de ese pastizal que yo tengo. Acá tenemos una bibliografía en sí o ilustraciones de distintas especies. Esto es el banco de la UNL, un banco de especies, donde podemos poner, acá dejo el link para el acceso, podemos poner el nombre, ya sea el nombre común, cola de zorro, y nos puede llegar a salir, o en este caso la paja voladora, el Panicum versi, nos puede salir información de esa forrajera, de esa especie en sí, y también ilustraciones en buena calidad para reconocer esa especie. Acá también una guía de reconocimiento de especies del Chaco húmedo que es libre, está digital, disponible, y que nos puede dar una base de apoyo para el reconocimiento de especies a nivel de campo, ya que tiene ilustraciones muy interesantes, y además de cada especie forrajera de importancia, nos da características, nos brinda una serie de características que nos pueden servir de ayuda. Sin más, no sé si Germán, alguna mención, disculpen si me fui un poquito en el tiempo, pero bueno. Estuviste perfecto. Bien en el tiempo. No, queríamos... hubo algunas dudas al final, las vamos a responder a las personas que la consultaron, porque son cosas que tenemos que averiguar también, las preguntas. Y sí queremos dejarle, en esto de la capacitación presencial, que le íbamos a ofrecer, poder compartir con ustedes, para el que tenga interés, el que quiera hacer un ejercicio con esto, darle una tarea, a ver cómo les va. Nos pueden escribir también, nuestros contactos están al final de la presentación, que va a estar disponible en la web del colegio y en el canal de YouTube. La tarea es
usar la fuente de información propuesta en esta capacitación, cualquiera de las que nosotros hemos mencionado hoy, varias, y otras que ustedes gusten o consideren, publicar establecimientos que ustedes estén trabajando o de su interés con coordenadas geográficas, y poder esbozar un croquis con lo relevado y lo analizado, ¿no? En estos factores ambientales que hoy hablamos, tratando de identificar áreas con similares características de sus recursos naturales. Ahí abajo hay un ejemplo, a la derecha tienen una imagen de un Google Earth, de un campo, con el casco en el centro, tiene identificada la zona donde está el sorgo, donde están las pasturas, el pajonal. Bueno, poder zonificar las áreas homogéneas de cada establecimiento, identificando superficie de cada área que ustedes consideren que por combinación de factores tienen las mismas características, y también poder graficar aguadas, instalaciones, potreros, otra referencia de interés. El que quiera hacer el ejercicio nos los envía a los correos, como lo mencioné, y nos parece que en ese ida y vuelta es donde podemos ir viendo cómo nos fue a todos en la capacitación. ¿Les parece? Quería pasar la siguiente diapositiva, disculpen. Ahí hay un problema. Bueno, Carlos, ¿querés transcurrirla? Sí, un segundo. Tengo acá es- perdón. Ahí Duilio dice perfecto. Ahí Bueno, está. si es de interés de hacerlo, les pedimos que nos la envíen. Volver a presentar, Carlos, por favor, y poner la Sí, última placa con los correos. Perdón, lo mismo vuelvo a mencionar en la última placa. Vuelvo a mencionar, ahí están nuestros correos, nuestros contactos, de los tres disertantes, Carlos, Cecilia y Luciano, y de las veces pasadas, escríbanos a cualquiera de nosotros con las consultas. Eh, ¿Podés, Carlos, poner la última diapositiva? Eh, y esta es no sé si se está viendo ahí, la no, última, no. el Bueno, Congreso. no, no importa. Eh, Déjame compartir, voy a volver a compartir a ver si lo logramos Yo observar. para que le quede registrado a usted en la grabación, ahí están nuestros Ahora sí, contactos y perfecto. sí, y nuestros contactos y también comentarle recordarle que está el Congreso Argentino de Producción Animal en Reconquista. Eh, eh, bueno, es todo. Las dudas, vuelvo a decir, son en referida a aguas, la vamos a pasar a Luciano, se las conteste al, a la persona que lo hizo, y agradecemos a toda la asistencia, lo invitamos a la próxima. Perfecto, gente. Ahí yo ya me apunté para pasarle bien el dato preciso a Andrés, que era el que hizo la consulta. Así Perfecto. que después le contesto bien. Bueno, muchas gracias, estamos en contacto, Bueno, escriban. gracias. La presentación, Germán, me imagino como para comentarles queda disponible tanto el video también Sí, sí. para quien quieras verla en el futuro, ¿no? Sí, sí, en la web del colegio y en el canal de YouTube. De ahí es. Perfecto, muchas gracias. Andrés, No, no, muchas gracias a ustedes por la disposición, por la capacitación. La verdad que es muy interesante. Y bueno, sí, está bueno esto de poder empezar a trabajar y usar esas herramientas que ustedes nos proporcionaron hoy para empezar a trabajar en los establecimientos en los cuales trabajamos como corresponsales sanitarios. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, nos gracias vemos. Cecilia, Perfecto. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por participar y gracias por la invitación también. nos vemos. Saludos. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Chau, Bueno, chau. hasta luego, buenas noches.
Germán, Sí, Carlos. tenés que dejar de grabar, ¿eh? Sí, sí.